importante, pero que nosotros debemos cuidarlo y no debemos zarandearlo y utilizarlo malamente, o yo no lo debo utilizar malamente. Del Estado, Kelsen dijo que el Estado era el derecho y el derecho el Estado. Santi Romano dijo, mire, el Estado es parte del ordenamiento social, es un ordenamiento dentro del ordenamiento. Esa manera tan circular que tienen los italianos de encimar una cosa con la otra, que a veces son interesantes, pero a veces son difíciles de escudriñar para poder utilizarlos como herramienta. Después está mi filósofo preferido, que es Maritain, que dijo, mire, el Estado es un instrumento, es una herramienta que tiene el pueblo, no define el pueblo, ¿no? Otra cuestión que también da para mucho, pero que en definitiva es un conjunto de organismos que tiene que ver con la gestión del bien común. Muchas veces se ha traducido esto como que el Estado está a cargo de generar condiciones de bien común, y en definitiva ahí hay un límite. El Estado no puede sustituir a la población, al pueblo, a la sociedad para generar condiciones. Es la sociedad la que debe generar condiciones. Digo esto porque dos autores contemporáneos, que son Francisco Don Bergoglio y Benedicto XVI, han instalado en el ámbito de lo público, han instalado la idea de fraternidad, que es una cosa que tiene que ver con una sociedad que está basada en la amistad y no en el conflicto. Esto tiene que ver con todos los temas que nosotros vemos que pasan alrededor nuestro, cuestiones que tienen que ver, que las conoce todo el mundo. Ahora bien, esta cuestión del Estado de Derecho nos reenvía o se expresa en una metáfora jurídica que es la dicotomía en poder constituyente y poder constituido. Esta cuestión es de los cientistas, de los filósofos, de los constitucionalistas y de todos los juristas en general, es un problema. Porque en definitiva el poder constituyente, cuyo titular es el pueblo, es el que genera el Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho se transforma en un poder constituido, relegando al poder constituyente a un lugarcito, a una página dentro de un bibliorato que va a ser utilizado cuando el poder constituido defina, y dentro del marco de lo que el poder constituido define. Es decir, que el poder constituyente es una cuestión a tener en consideración, más por lo que voy a decir hoy. Pero el problema no está tanto ahí, sino que el poder constituyente es el pueblo, pero que por la metáfora política de la representatividad pasa a un determinado cuerpo. Entonces tenemos acá, hay lo que Borges llamaría algo conjetural. El titular del poder constituyente es el que lo constituye, es decir, el que ordena termina ordenado, sería la conjetura. Y además se produce, en esa otra metáfora de Rousseau, la voluntad general, que además es una fórmula matemática, que hoy está siendo puesta sobre ¿cómo se dice?, sobre el escritorio de la prueba, porque en definitiva todos los sectores minoritarios dicen: nosotros tenemos tanta dignidad como los que están en el sector mayoritario, por lo tanto no podemos quedar excluidos. Así que esto lo dijo la Corte en el caso ALI, la Asociación Libre de Travestis y Transexuales, creo que es, contra el Ministerio de la Nación. Bueno, tenemos entonces tenemos un pueblo que es el poder constituyente, que en definitiva, a través de la voluntad general por el mecanismo de la representación, se asienta en una palabra que es performática, que es la soberanía. Es lo que está sobre todo. Acá, vuelvo a repetir, el contrasentido está que quien ordena termina ordenado, que la representación
que es un procedimiento indispensable, no lo pongo en duda, ¿no? Pero digo que necesitamos ver cómo lo podemos hacer funcionar mejor como consecuencia de la magnitud demográfica y geográfica, diluyen la mediatez, la vinculación entre los representados y los representantes, y provoca un abismo que nosotros en la Argentina lo estamos sufriendo, me parece, con bastante intensidad. Entonces, cuando uno aborda el Estado de Derecho, me parece, creo que es necesario que este epísteme descubrir dónde está la anomia, dónde queda la sociedad entre el poder constituyente y el poder constituido, dónde queda dónde queda la población entre lo justo, entre lo legal y lo ilegal. Y entonces vamos a ver que muchas veces nosotros nos olvidamos de que el derecho es una herramienta de la justicia y no del poder. Se configura entonces en este orden que nace del poder constituyente, aparece una zona de no derecho, una zona de ajuridicidad que es la que genera el derecho. No me preocupa a mí que esto ocurra en un solo momento, me preocupa que esto continúe y que esto aparezca como una mecánica, y esto lo va a decir Benjamin con toda claridad. Se va a utilizar la excepción para ejercer el poder constituyente por el poder constituido de una manera subrepticia. Y este es el problema que me interesa señalar. Les vuelvo a pedir disculpas por si soy agresivo con algunas ideas o nociones que yo he tenido conmigo durante tantos años de profesión. Y acá aparece el estado de excepción. Aparece la razón de Estado. La razón de Estado que la define, si a ustedes les interesa, Foucault, en un libro que se llama ¿Qué es la Ilustración? La define con mucha claridad y mucha extensión, y con esa mordacidad que lo caracteriza a Foucault. Pero para concentrarme y no aburrirlo, el estado de excepción es una técnica aporética que consiste en suspender el derecho para asegurar su vigencia o la supervivencia. Acá empieza la contradicción. Suspendo para que superviva. Pero para ello es necesario postergar la libertad en favor del poder. Y acá viene lo grave. Sobre pretexto de asegurar la dignidad de la persona, resulta necesario negarla. Este es el meollo de la cuestión. La contradicción es lógica y es jurídica. Constituye un instrumento que con visos de juridicidad no es más que un instrumento político, que se utiliza no solo en circunstancias especiales como puede ser una pandemia, una inundación, alguna crisis climática, sino que también se lo utiliza en el día a día como una resolana debajo de la piel, diría Jaime Dabro en aquella famosa poesía. Y entonces, para no desorientarlos tanto, quiero decir esto. Esta extralimitación genética en la génesis del derecho me provoca a mí un interrogante sobre cuál es la esencia del poder, si es la violencia o la comunicación. Porque si el poder se va a poner sobre el derecho y se asienta en la violencia, no vamos a tener más que violencia, o fuerza, para no ser. Ahora, si nosotros la sentamos en la comunicación, vamos a tener lo que Maritain llama la amistad cívica, lo que estos dos pensadores de la Iglesia, los traigo a colación, no solamente porque son personalidades y pensadores que influyen en el Occidente. Hablan de fraternidad. Entonces, si el derecho tiene como objetivo sostener el poder, deja de ser un instrumento de la justicia
y entonces se diluye los límites entre lo justo y lo injusto. Esta circunstancia en la que el poder se desentiende de la libertad y vacía de contenido de la justicia es lo que requiere una explicación, es lo que requiere que ahondemos, como decía el profesor Altamira Gijena. Tenemos que tratar de ser los mejores en este instituto, averiguar cómo es que la administración y el derecho administrativo podemos medirlo en términos de justicia y no de cantidad. En definitiva, toda la cuestión está en que el ordenamiento administrativo en general se predispone, sobre pretexto de que hay que mantener una continuidad, hay que mantener el funcionamiento, hay que mantener la organización, posterga en muchos casos la propiedad y la libertad, que son los fundamentos del Estado de Derecho. Hay no solamente, cuando ocurre esto, tanto en el aparato político como en el aparato administrativo del Estado de Derecho, aparece lo que yo les decía al principio, aparece esta manera subrepticia de ejercer el poder constituyente. Cuando quien genera la ley está afuera de la ley, sobre pretexto de que para garantizar la ley me tengo que poner afuera. Yo no me someto, yo me salgo. Yo las deudas no las pago, las va a pagar alguien más. Todos paguen, yo no pago, para poner un ejemplo torpe. Si tengo que asegurar un procedimiento penal, bueno, meto preso a alguien y después veo. Esto es lo que nosotros tenemos que visualizar, para que tengamos en cuenta cómo a veces la administración se transforma. Mejor dicho, hay una metamorfosis. Esta administración pública que nace para poder gestionar las decisiones políticas que ha tomado el aparato político, que es el que tiene solidez y representatividad democrática, asume que es el aparato político, pero además de eso asume que es la soberanía, asume que es el pueblo y asume que se puede definir ella y ante sí lo que es el pueblo, lo que es el bien, lo que es el bien general, lo que es el interés general, todas esos sintagmas que a veces son formulaciones que no resuelven el poder. En una palabra, el derecho queda en manos del poder y lo que hay que ver, o lo que nosotros tenemos que, o lo que yo me interesa visualizar, es dónde está, cuáles son las manos del poder. Las manos del poder es el pueblo, la mano del poder es la sociedad civil, la mano del poder es la ciudadanía. Estoy usando diferentes nominaciones porque tampoco hay unanimidad en los cientistas sociales cómo poder denominar a toda a la gente que vive, a las personas que se vinculan entre sí y viven. La administración pública tiene y con esto voy entrando más rápidamente, la administración pública tuvo, en el estado absoluto, era un mecanismo burocrático que tenía una serie de reglas técnicas que servían solamente para definir los resultados, la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las normas de quien ejercía el poder absoluto. Estaban más allá de la licitud y de la ilicitud, estaban más allá de la ética, estaban más allá de la justicia y de la injusticia, ¿no? Lo único que interesaba eran los resultados. Esta es una epísteme que ha perdurado en el tiempo, a punto tal que los constituyentes del 87 en Córdoba, cuando hablan de la eficiencia y de la eficacia, hacen referencia a estas nociones de ciencias de la administración y no a la eficiencia y la eficacia jurídica de la que habla Luciano Parejo Alfonso cuando habla de que con ellas se mide la mayor intensidad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo, por supuesto que, vuelvo a decir, describo, no hago
no hago juicios de valor, pero hago en esta historia constituyente, los que lean los antecedentes de la Constitución del 87 van a ver que los constituyentes de Córdoba, todos, ¿no? Todo el espectro, porque opinaron todos los partidos que estaban en la Constituyente, que diría que estaban todas las posibles exposiciones o ideologías o ideas. Y todos se circunscribían a la eficiencia y a la eficacia en la gestión administrativa. Vuelvo a decir, y quizás hago un intersticio, ¿no? Si esta burocracia se siente la soberanía del pueblo, nosotros tenemos el problema de que la eficiencia y la eficacia la van a medir ellos ante sí y por sí, y van a tener el convencimiento, no lo van a hacer de mala fe, sino que van a tener el convencimiento de que son los verdaderos autores de las cosas buenas que nos ocurren. Cuando en realidad la historia de un pueblo es todo el pueblo, es el peregrinar por la historia de todo el pueblo, no de un sector. Es decir, que en las reglas de la burocracia pasa del absolutismo a los organismos políticos que se instalaron después de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Siguieron funcionando a lo largo del siglo XIX, que en realidad había una administración pública más bien acotada. Era una administración pública que ponía en funcionamiento los organismos del aparato político, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Cuando a fines del siglo XIX, la Revolución Industrial, la ciencia devenida en técnica masiva y la gran migración campo-ciudad hace que haya que gestionar condiciones mínimas, y acá aparecen estas frases, condiciones mínimas de sociabilidad. La gente se amontonaba y aparecen obras sanitarias, aparecen una serie de servicios que se fueron instalando por el siglo XIX. Y aparece también algo que va a ser muy nefasto o muy maligno, que es el tema de la moral pública. También va a aparecer un poder de policía que aparentemente se hace cargo de la moral pública. Esto, dicho en el siglo XIX estaba bien, dicho quizá en el siglo XX estaba más o menos, pero en el siglo XXI que haya algún organismo del Estado que se haga cargo de la moral pública es una cuestión que nos merece a nosotros por lo menos un reparo. Tenemos que ver cómo se mide en términos de justicia. No justicia como función, sino como virtud, eso de darle a cada uno lo que le corresponde. No solamente darle a cada uno lo que le corresponde en términos cuantitativos, sino dentro de las circunstancias en las que está, como dice la Corte, la igualdad entre iguales, no entre desiguales, ¿no? Si nosotros vemos muchas de las reglas que el derecho administrativo tiene hoy, no son más que viejas reglas técnicas que en definitiva sirvieron en un determinado momento para que el titular del Poder Ejecutivo pudiera ocultar cuáles eran los resultados de las decisiones políticas que tomaba. Pero en la medida que el aparato administrativo deja de ser ese aparato mínimo que era en el siglo XIX y pasa a ser esta cosa enorme que fue en el estado de bienestar social, y ahora que tenemos un derecho administrativo que está más allá del Estado, porque tenemos las organizaciones administrativas de gran magnitud que nos dictan normas, y dictan normas técnicas que nosotros las aplicamos como si fueran normas, las aplicamos con criterios jurídicos, y por lo tanto estamos midiendo cantidades sin tener en cuenta la calidad de lo que estamos haciendo en términos de justicia. Nosotros tenemos que llamarnos, yo me tengo que llamar la atención. Entonces, cuando estas normas técnicas se transforman subrepticiamente en normas jurídicas, me da la impresión de que el ordenamiento jurídico, en la medida que no es un instrumento de la justicia, sino del poder,
no es un instrumento de la libertad, sino del poder, no es un instrumento de la propiedad, sino del poder, no solamente peligra el ordenamiento jurídico, sino que hace peligrar a quien genere ese ordenamiento jurídico. Y volvemos entonces a aquella idea del poder constituyente y del poder constituido. Esto tiene que ser muy riguroso. El encuadramiento político de la excepción o de la razón de Estado, mejor dicho, la categoría jurídica de la excepción es lo que se denomina la razón de Estado o las cuestiones políticas, que se dicen, no, esto, los jueces no pueden ver esto, las leyes no pueden ver esto. La política es algo que es una energía que funciona libremente, sin ningún control. Y es, en definitiva, la que va a determinar cuándo hay excepción y cuándo no hay excepción. Entonces, cuando la acción que se despliega está más allá del orden jurídico, cuando encuentra el ejercicio del poder, la juridicidad la encuentra solo en el estado de excepción, se pone de manifiesto que quien tiene la posibilidad de crear el derecho, en definitiva está por encima del derecho, es en definitiva el soberano. Entonces la soberanía se va reduciendo, deja de ser aquello, la metáfora de la voluntad popular, la metáfora del titular originario del pueblo, y pasa a ser tomado por alguien, por una élite, por un líder o por un conjunto de organizaciones que se distribuyen el ejercicio del poder y, por lo tanto, la libertad y la propiedad de las personas. Las formas más conocidas del estado de excepción son el estado de sitio, la ley marcial, la guerra civil, estado de emergencia, en sus distintas variantes. Nosotros en Argentina tenemos de todo tipo. El estado de sitio desde el año 1930 hasta el año 1983 fue creo que algún constitucionalista me puede sacar de la duda, pero creo que el 80% de la actividad política de la Argentina se desarrolló bajo el estado de sitio, el estado de emergencia, el plan Conintes, distintos planes que hacían que la libertad estaba restringida porque había que resguardar a la libertad. La libertad la dejamos en suspenso para que la libertad exista. Esto es paradojal y tiene quizás algo de perverso. El que escribió con todas las letras esto fue Carl Schmitt. Pero Carl Schmitt fue más allá y dijo, detrás de esto hay un enemigo que obstaculiza la patria, la nación, todas esas mitologías que hay. Y a ese enemigo hay que extinguirlo. A ese enemigo hay que excluirlo, pero excluirlo a partir de la extinción. Palazzo seguramente se va a acordar, los decretos de principio de la década del 70 utilizaron esta palabra cuando se habló de la cuestión de la guerrilla allá por el año 73. Es decir, Carl Schmitt fue una cosa que aparece, que genera un poco de estupor, porque todo el mundo sabe que fue el que le dio el sustento jurídico al nazismo, pero no ha perdido vigencia, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces no escarbamos la epísteme. Y en esto de la excepción, en esto de la soberanía, hay mucho para hacer. Y quizás mucho para aportar para un derecho administrativo más democrático, para un derecho administrativo que esté no tan lejos de los que tienen libertad y propiedad, sino que tiene que estar más cerca para asegurársela. Bueno, en nuestra Constitución tenemos el estado de sitio, todos lo sabemos, artículo 23, también tenemos las emergencias de los DNU del 99, del artículo 99, pero ya entrando concretamente en el derecho administrativo, la excepción se manifiesta no tanto en estas grandes ocasiones, estado de sitios, generalmente sale una ley, hay una ley en sentido formal y en sentido material.
vamos a ver que hay una cosa más subcutánea en la que se ejerce el poder constituyente en forma subrepticia y en todos los días. Es cuando solapadamente, a través de las reglas técnicas legalizadas por la práctica administrativa, se utiliza como fundamento para restringir derechos, se utiliza como fundamento para postergar el ejercicio del derecho. Vamos a cumplir hoy esto, usted haga esto y después reclame. Acá a los 10, 18, 17 años alguien le va a decir si era un bono de consolidación o era un bono de consolidar. Uno no sabe bien si era la AFJP o era un título que le iba a dar el Estado. Pues se lo van a dar a los 17 años cuando uno ya ni se acuerda cuál fue el bono que le iban a dar. Entonces, el fundamento que se utiliza para la sustitución subrepticia de las normas jurídicas por reglas técnicas es siempre resguardar el sistema. La cuestión no se centra en afianzar la justicia, sino en batir al enemigo de Carl Schmitt. Hay alguien oculto, hay alguien que no me permite poner en práctica esta decisión que tiene que ver con el bien común. Vuelvo a esta idea del bien común. El Estado no debe sustituir a la sociedad civil para crear, generar y provocar y promover el bien común. Porque si no llegamos a situaciones en las que los aparatos administrativos comprenden toda la vida de la sociedad sin darle oportunidad a que estos organismos intermedios puedan ejercer diáfanamente los derechos que les corresponden. Quiero no confundir. Esto tiene que ver con el principio de subsidiariedad y de solidaridad, que es otro apartado que merece también un análisis más intenso, ¿no? Tampoco quiero que me interpreten como que estoy haciendo alguna apología para estas próximas elecciones. Estoy hablando del derecho administrativo. Si nosotros dejamos de lado la idea de que debemos tener resultados para tener estadísticas y nos centramos en verificar qué pasa en una sociedad, si la sociedad tiene 50% de pobres, si la sociedad tiene inseguridad, si la sociedad no tiene moneda. Estos son los indicadores que nos tienen que decir a nosotros si tenemos justicia y no justicia. Y no estas ideas que muchas veces tienen que ver con reglas técnicas, como por ejemplo es el solve repete, la sanción antes de la defensa, el principio de presunción de legitimidad. Estas son todas reglas técnicas. Fíjense que en estas tres que he enunciado, los argumentos jurídicos que hay para fundamentar estos principios, que son reglas técnicas, porque son nada más que para defender los aparatos administrativos, no tienen ningún fundamento jurídico. No hay, o por lo menos yo no lo he encontrado, no he encontrado un discurso lógico que me diga por qué se consigue más justicia con el solve repete. Mejor dicho, todos los libros dicen que es porque es necesaria la continuidad del Estado. Decían antes, después dijeron que era la necesidad de la continuidad de los servicios, después se privatizaron los servicios, ahora los servicios se interrumpen sin ningún problema y se sigue exigiendo el principio del solve repete. En una palabra, usted me paga porque yo tengo que mantener la burocracia, ¿sabe para qué? Para que yo pueda mantener los servicios. Y los servicios no tienen la continuidad que pareciera que tienen. Lo mismo pasa con el principio de presunción de legitimidad. A veces he hecho esto lo he dicho, digo que estoy transgrediendo principios doctrinarios de la Corte, ¿no? La Corte en más de una ocasión ha dicho, mire, como hay una presunción de que las leyes son constitucionales, también hay presunción de que los actos administrativos son legales. Esto no es así. Porque que en el Congreso de la Nación el pueblo, con la representación establecida por el sistema democrático, defina qué dice la Constitución para una situación concreta, lógicamente se presume que hay constitucionalidad.
Pero de ahí a que un órgano desconcentrado en el quinto orden defina lo que la Constitución dice y se presuma legal y legítimo, hay un trecho muy largo. Legítimo no es nunca porque no tiene la sustentación democrática que tiene el Parlamento. Y de legal, nosotros sabemos, los profesionales que estamos en el ámbito del derecho administrativo, sabemos que hay una legalidad muy precaria y muy débil, y que en todo caso, tal cual lo dijo Julio Chamira, recorriendo un siglo y medio del procedimiento y del proceso administrativo, los ciudadanos tienen muchas dificultades para concretar esa legalidad en un tiempo prudencial, en un tiempo que sea el que nosotros creemos que debe ser el más adecuado. Entonces, yo pienso que estas técnicas que son el sobre, el repete, la sanción sin proceso y la presunción de legitimidad son reglas técnicas que no tienen justificativo jurídico. Y con esto termino. Dejo un tema que lamentablemente quiero decirle que estaba en una conferencia que está a disposición, va a ser publicada porque la pronuncié el año pasado en el Centro Iberoamericano de Derecho Público y Tecnología. Ahí abordé como cuarto tema el de la inflación. Y lo abordé a partir de un fallo en disidencia del doctor Rosati, donde el doctor Rosati endilga, le hace saber que el Estado es el responsable de mantener el valor de la moneda. Entonces, cuando técnicos, que no discuto, no discuto ideológicamente, sino que digo, técnicos deciden que más inflación es más bienestar, me parece que esto merece mayor debate. Esto merece un debate, no solamente un debate en el ámbito del Parlamento, sino un debate en profundidad. No puede ser resuelto, no pueden ser resueltas las cuestiones que tienen que ver con la inflación, si bajo o subo, si voy a emitir más o voy a emitir menos, de acuerdo a fórmulas que me trae un técnico que viene de Harvard, o de Pekín, o de la Sorbona, o de cualquier universidad nuestra, que las tenemos tan buenas como cualquier otra. Entonces, con el Estado, con ese origen que hay en el poder constituyente, que debería quedar solidificado ahí, nadie más puede decir el derecho fuera del derecho. Si no, entramos en un círculo de alegalidad que fortalecen categorías o fortalecen herramientas que en definitiva se las utiliza para defender la legalidad que niegan. Y en esto está, digamos, la aporía del estado de excepción. Yo creo que esta inquietud que yo con bastante desparpajo pongo en la consideración de ustedes, es lo que recojo, con esto recojo el guante de Julio Chamira cuando dijo la vez pasada, tratemos de ver cómo sigue esto de la mejor manera. Tratar de no ver el futuro con el espejo retrovisor, como dice el dicho popular, sino de verlo con la esperanza, con ese paradigma que tuvo el progreso del siglo XIX, que tuvo el bienestar social del siglo XX. Hoy necesitamos un paradigma que para mí es la mayor vinculación social, esto es la fraternidad. Muchísimas gracias y queda a disposición el texto de esta conferencia para los que lo quieran releer si tienen aguante. Muchas gracias. El profesor Viale nos tiene acostumbrados a una virtud indiscutible que exhibe en toda su magnitud, que es enunciar ideas complejas e institutos conflictivos y los interpela con palabras llanas, claras y de un razonamiento impecable. Así que personalmente te felicito, Claudio, supremamente interesante
la exposición y te insisto, problemas, instituciones complejas y difíciles expuestas con mucha claridad. Así que, estimados, el que quiera hacer uso de la palabra, nos indica o formular alguna pregunta al expositor. Alfonso, te escuchamos. Sí, muchas gracias, José. Bueno, la verdad que Claudio tocó muchísimos temas, digamos como que abrió muchas ventanas, cada una de las cuales nos exigiría, digamos, una conferencia entera para tratarla. Pero sí me parece que por ahí lo que Claudio nos marca, y no sé si él coincidirá, es que por ahí el derecho administrativo que nosotros hemos estudiado, el que está en los libros, el derecho administrativo clásico, ya no sirve para responder a los problemas de hoy. Mejor dicho, sirve para responder a algunos problemas, pero para otros no. Y por eso se da esa dicotomía, digamos, de la mayoría de las instituciones, ¿no? O sea, tiene que convivir, por decir algo, la igualdad formal con, a su vez, convivir con una igualdad sustancial. Tiene que convivir el debido proceso con la idea de la efectividad de los derechos, de la tutela judicial efectiva. O sea, el amparo como institución sigue viviendo todos los días más que nunca, pero sin embargo hay situaciones que ya el amparo no responde y entonces nacen, por ejemplo, los procesos colectivos o los derivados del amparo como el habeas data. Entonces creo que por ahí, en un atrevimiento de resumir un poco estas inquietudes, y en esta invitación que hace Julio Altamira, tratar de ordenar nuestra disciplina en estas, o sea, es ordenar dentro de este descalabro, ordenar dentro de estas tensiones. Por ahí bueno, no sé la palabra, haciendo discernimiento sobre cada uno de los institutos para saber qué de ese instituto se mantiene y qué de ese instituto requiere una modificación o una matización. Gracias, Claudio. Yo, Alfonso, coincido. Perdón, José. Me parece que yo he querido ser respetuoso con la tradición. Lo lo que se hizo, creo que se hizo y se hizo bien, porque se hizo. Así que eso merece mucho respeto de parte mía. Coincido con vos en que nuestro derecho administrativo nació para apuntalar el poder político. No nació tanto para generar no nació para asegurar la dignidad humana, que es un tema que en aquella época no estaba en la mesa como está hoy. Entonces hoy tenemos que empezar, diría que de nuevo. Hay cosas como el contrato, hay cosas como la licitación, la concurrencia, todas esas cosas, por supuesto, que no pierden vigor, pero en definitiva, todo eso se lo mete en un ducto que es el procedimiento y el proceso administrativo, donde todo se diluye para terminar en lugares en que no se puede verificar el grado de justicia. Así que coincido con vos en que en realidad lo que habría que hacer es no redefinir, poner en práctica la idea de una justicia que haga que cada ciudadano tenga la posibilidad de tener la mayor amplitud para poder ejercer sus derechos, que es lo que no ocurre en la actualidad. No solamente por el condicionamiento de la burocracia administrativa, sino ahora por esta serie de poderes periféricos que están funcionando, que algunos eran más o menos mirables, para decir una cosa, como son los poderes financieros, los poderes tecnológicos, pero además tenemos otros poderes como son el narcotráfico, la pedofilia, la pederastría, todas esas cosas que están funcionando, ¿cómo las metemos dentro de la ley de procedimiento administrativo? Y esto es una cosa que estamos viendo todos los días, ¿no? Así que creo que el desafío es interesante. Gracias, Alfonso, por siempre tu buena ajustada observación.
Gracias. Tamara, te damos la palabra. Bueno, la verdad el doctor nos deja pensando un montón y yo pensaba en una de las definiciones que el doctor Viale había compartido, creo que era la definición de excepción o de razón de estado, en donde hablaba de la suspensión, de suspender la libertad para asegurar la libertad, pero también hablaba de suspender la dignidad. Me parece que en el Estado de Derecho eso ya no puede ser posible y yo considero que la excepción está dentro de lo que es el Estado de Derecho. Peralta habla del estado de emergencia, por ejemplo, en el caso Peralta, y dice que en realidad se puede dar una respuesta extraordinaria ante circunstancias extraordinarias, pero todo dentro del marco de la legalidad. Y también el doctor Buteler suele decir que una circunstancia avalada por la Constitución puede devenir inconstitucional cuando no se respetan determinados parámetros. Pero me parece que ningún instituto puede suspender la dignidad humana, jamás. Nada más que Gracias, Tamara. sí. Daniel, te damos la palabra. Ahora. Sí, doctor Viale, lo escuché hablar de poder constituyente, poder constituido. La pregunta que a mí me surge, primero porque creo en la relatividad de las representaciones en estos modelos, porque en realidad, ¿no es cierto?, lo que yo le quiero preguntar es si usted cree que esa representación, esa ciudadanía, ¿es una representación con la mayor cantidad de aceptaciones o es simplemente situaciones relativas vinculadas a aquellos que en el juego del poder ponen a sus representados? Bueno, en realidad la pregunta que usted me hace es una pregunta que sale, digamos, de este esquema del discurso en el que yo estoy tratando de incursionar. Pero definitivamente el tema de la representación es un tema que hoy le diría que tiene que enfocarse desde la participación. Yo me acuerdo cuando Carlos Taleachar nos enseñaba Derecho Constitucional, decía, un sistema democrático funciona no solamente a partir de la división republicana, a partir de la periodicidad en el proceso electoral, la periodicidad en los funcionarios, sino que además debe medirse por la participación ciudadana en todo, en cada uno de los aspectos en las que está funcionando el aparato estatal. A eso yo le agregaría que la participación tiene que ver con la sociedad. Si la sociedad se fragmenta en individualidades que no tienen comunicación alguna, si son todos mónadas que no tienen ninguna conexión entre sí, nosotros tenemos un caleidoscopio y no una sociedad. Entonces, vuelvo a algo que quizás yo no lo he explicitado también porque por el tiempo, pero el tema de la participación tiene que ver con el tema de esa nota del ser humano que es la relacionalidad. El hombre solamente es posible a través de relacionarse con el que tiene al frente. No digo el otro porque hoy hablar de otro es una cosa muy compleja. Somos en la medida, soy en la medida que somos. Esto sería un poco la cosa. Entonces, la representación, por eso le dije yo, la mayoría, la voluntad popular es una metáfora política que ha servido para poder instalar el Estado de Derecho en el siglo XIX y mantenerlo durante el siglo XX. Pero hoy sabemos que la voluntad popular no la podemos ocultar tan fácilmente, a punto tal que hoy vale más una estadística que una elección. Entonces, estas son las cuestiones que hay que ver. Y creo que es la administración pública y el derecho administrativo el que tiene que generar mayor participación. Esto lo decía Sabino Cassese en un libro que se llama La crisis del Estado. Dice, los procedimientos tienen que dejar de ser lineales para ser
horizontales, para hacer un tipo de malla, donde haya audiencias en las que los problemas se resuelven en audiencias, no en procedimientos en el que cada uno va diciendo algo a lo largo de un tiempo alongado. No sé, Daniel, si he podido responderte, pero es el tema. Sí, muchísimas gracias. Creo que para más largo, ¿no? Pero por supuesto. Muchísimas gracias por la respuesta. Perfecto, gracias. Doctora Tello, ¿usted había pedido la palabra? Sí, muy cortito. Doctor Viale, felicitaciones, muchas gracias. Mi consulta es si este cambio del derecho administrativo, usted hizo referencia a la historia, a la filosofía, a la política, al derecho político, si este cambio se puede dar desde las aulas, y hemos hablado, me parece que podría ser un cambio en la disciplina, en la forma de enseñar el derecho administrativo. Bueno, aprovecho para decirle algo a Tamara que no le respondí, no porque el colega, el doctor Palazzo le dio la palabra a Wes, pero el tema de la dignidad es un presupuesto del orden. No es el primer derecho, es un presupuesto. No habría derecho sin dignidad humana. Esto hoy es una cosa complicada cuando estamos hablando de teorías del transhumanismo. Ha salido todo un artículo de este historiador israelí en el que ha dicho, regulemos un poco este tema de la inteligencia artificial, porque vamos a tener que conversar con gente que no sabe, que no piensa. Entonces, la dignidad humana es un presupuesto de cualquier abordaje, por supuesto que del derecho administrativo. Y en esto yo te doy la razón. Nuestros programas, que son muy antiguos, tienen las primeras 4 o 5 unidades, bolillas o capítulos dedicadas a la administración, a la organización, a la verticalidad, a consolidar los conceptos de una administración que es autoritaria. Y en un parrafito chiquitito saben poner relaciones de subjetividad, relaciones generales, relaciones especiales. Entonces, acá tendríamos que empezar a hablar de qué entendemos por persona humana. ¿Van a ser los robots? ¿Van a ser los perros? ¿Van a ser las gallinas? El medio ambiente, vos que sos medioambientalista, el medio ambiente tiene entidad jurídica. Y si tiene entidad jurídica como en Colombia o en Ecuador, tenemos que ver si esa entidad es la misma entidad de los seres humanos, porque los seres humanos tienen una entidad jurídica en la medida que son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, en la medida que tienen ética. El medio ambiente puede tener entidad jurídica. Yo no tengo problema si tiene entidad jurídica la sociedad anónima. ¿Por qué no lo va a tener el medio ambiente o un perro? Pero tenemos que distinguir que la sociedad anónima no es lo mismo que un ser humano. Entonces creo que hay que empezar por la dignidad, hay que seguir por poner en el tapete qué entendemos por persona humana, porque no nos olvidemos que para la Revolución Francesa fue el ciudadano, para el Estado de Derecho fue el sujeto de derecho, para el Estado de Bienestar fue el usuario, y ahora a fines del siglo XX, principios del XXI, tenemos el consumidor. ¿Cuál de todos esos es ser humano? ¿Qué es persona? En esto, Scipio dice una cosa muy interesante en un libro que se llama Homo Jurídico, viejo ya, pero muy interesante. Dice, el hombre es un ser metafísico, está más allá de lo físico, porque es capaz de signos y de símbolos que hacen que lo que está más allá de él lo pueda hacer una realidad, lo pueda generar un objeto, como decía Dilthey, un objeto de tipo ideal, y poder hacerlo funcionar, como es el caso del lenguaje, la música y el arte, ¿no? Así que creo que sí, no solamente creo que es posible, sino que es una obligación de los que estamos todavía en la docencia de generar un cambio en estos programas. María Inés, Perdón, María Inés. Buenas tardes, un gusto verlos, doctor Viale, muchísimas gracias. Muy breve, en consonancia con lo que planteaba Cecilia, en los últimos manuales del doctor Carlos Balbín, él pone de manifiesto justamente este cambio de que los programas tradicionales de derecho administrativo estudiaban
la teoría del acto administrativo, la organización administrativa, y hoy hay que hacer la centralidad del eje de la materia pasa por la función administrativa con una perspectiva social y el enfoque de derechos humanos. Y la mejor prueba de ello fue lo que fue la pandemia, cuando la Comisión y la Corte Interamericana sacaron en abril del 2020 las resoluciones en las cuales decían que los estados no utilizaran la pandemia como causa para resolver estados de excepción constitucional en los que se perdiera el carácter inalienable, interdependientes, universales y de los derechos humanos. O sea que mentalizar al nuevo paradigma de que el eje es la función administrativa con una perspectiva social que atienda lo que dijo el doctor Viale, las nuevas demandas sociales, si no va a haber una desconexión entre la realidad y más cuando el derecho administrativo es la ejecución de las políticas públicas y el control judicial hoy pasa a ser control judicial de la razonabilidad de las políticas públicas, y eso lo podemos ver con el doctor Massimino en la multidiversidad de casos que han excedido el parámetro tradicional de lo que es el control judicial. Nosotros estamos hoy haciendo control de razonabilidad a través de los amparos y el perfil de la materia cambió por la ampliación de la materia y ya no podemos hablar de un concepto tradicional. Creo que los problemas más graves son los que tienen impacto por el interés social y de eso... Y hacia eso vamos, y yo lo vengo siguiendo a Jaime Arana Rodríguez Muñoz, que es amigo de todos ustedes, y él viene escribiendo sobre la función social del derecho administrativo, y es el único que lo ha escrito así desde la doctrina, y lo viene sosteniendo, desarrollando y manteniéndolo en cada conferencia que dicta. Él ya cambió de este derecho a la buena administración, y hoy todas sus conferencias están referidas a la función social del derecho administrativo, ¿no? Coincido plenamente, Marínez, y diría más, el otro día lo escuchaba yo a Barnes cuando hablaba de un derecho administrativo que está más allá del Estado y de los Estados. Esto nos obliga, en todo caso, a volver a pensar sobre la función administrativa, esa función administrativa que ya no está solamente en los organismos del Estado, ni en los organismos que están cerca del Estado, como podrían ser, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que tiene una serie de funciones administrativas dadas por la propia Constitución, como es el caso de la disciplina. Es decir, hay otras administraciones nacionales e internacionales que ejercen función administrativa o que gestionan esto que tiene que ver con el bien personal y el bien común, ¿no? Coincido plenamente. Gracias, Marínez, por tu aporte. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, nuevamente, a todos los presentes, y los esperamos el 17 de mayo, que va a ser miércoles. Vamos a hacer una excepción en la cronología de nuestras sesiones para tener una sesión dictada por una profesora de la Universidad de Bolonia, Silvia Bani, el miércoles 17 de mayo a las 15:30 horas. Así que los esperamos a todos ahí, y nuevamente gracias a todos los presentes. Un fuerte aplauso para el doctor Viale. Gracias a todos, muchas gracias.